ante todo, muy buenas tardes. Como les iba diciendo, creo que ya acabaron todos de hacer la dinámica del pretest. Esta es la dinámica que vamos a utilizar ahora para estas 4 horas de clase. Como se darán cuenta, estamos en un nuevo segmento en la parte teórica. Y bueno, vamos a ir sobre todo enfocado esta primera clase a los temas de mayor rendimiento en lo que viene a ser cardiología. Entonces, en el primer bloque de clase vamos a hablar de 3 a 4 y media, en el cual yo voy a dar las bases teóricas de los puntos más importantes que ustedes tienen que llevarse en aras del examen. Vamos a tener un chat abierto de 4 y media a 4 y 40, donde ustedes van a poder decirme en qué cosas quieren que ahonde un poco más, porque tal vez no se dejó muy claro. De 4 y 40 a 4 y 50, un merecido break. Y de 4 y 50 a 6 y media tenemos el segundo bloque. Entonces, ya para el final de las clases, de 6 y media a 6 y 40, abarcaremos las preguntas de lo que abarca el segundo bloque y por último, las respuestas. Entonces, las respuestas que le voy a poder dar yo sobre los 2 primeros bloques. Entonces, bueno, chicos, empecemos. Como dijimos, esta es la parte teórica, este es el primer segmento que viene a ser la parte teórica de cardiología. Mi nombre, mucho gusto para ustedes, es Cintia Paredes Paucar. Yo soy cardióloga, me formé en el residentado médico en Perú, pero tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad afuera. Y bueno, dentro de toda esa formación que he tenido con ustedes, que tengo, pues voy a transmitirlo a ustedes. Actualmente yo trabajo en el Instituto Nacional Cardiovascular, y bueno, vamos a tratar de hacer todo aquel conocimiento de cardiología lo más simple posible para que ustedes se enamoren, así como me enamoré yo de este segmento. Entonces, ya saben ustedes que cardiología es un tema bastante importante dentro de la parte de clínica. Y bueno, si bien dentro de la parte de clínica configura más o menos un 20% de lo que vienen a ser las preguntas de este segmento, cuando hablamos del 20% de clínicas, vamos a decir que la cardiopatía isquémica es el tema con mayor rendimiento de cardiología. Entonces vamos a ahondar y vamos a dedicarnos unos minutos más, tal vez el 40% de esta clase, para poder hablar y dejar claro lo que vendría a ser la cardiopatía isquémica. Entonces empezamos. Voy a colocar la opción del puntero para poder empezar. Ya todos ustedes tienen estas diapositivas, así que nada, vamos a empezar a llenarlas. Hacemos el puntero. Bueno, entonces, cuando hablemos de cardiopatía isquémica, vamos a hablar algo muy importante, un sustrato anatómico muy importante. Y ese sustrato anatómico va a ser la aterosclerosis. Esta aterosclerosis puede encontrarse, y la definición clara de aterosclerosis es que va a haber un acúmulo de grasa. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, el sustrato base de esto va a ser la aterosclerosis. Esta aterosclerosis, de manera sencilla, de manera práctica, es entender que hay una inflamación en los vasos, y esta inflamación de los vasos sanguíneos va a llevarse asociado el acúmulo de grasa. Entonces, manera práctica y sencilla, inflamación más grasa. ¿Dónde? En los vasos sanguíneos. Y digo vasos sanguíneos porque ustedes saben muy bien que la aterosclerosis tanto se puede encontrar a nivel coronario, es decir, en las arterias que llevan la sangre al corazón, como también se pueden encontrar diseminados en todo el cuerpo, en el nivel de las carótidas, en las arterias cerebrales, en la aorta. Entonces, aterosclerosis lo podemos encontrar a cualquier nivel. Pero cuando estamos hablando de cardiopatía isquémica, nos vamos a hablar de la aterosclerosis que va a encontrar a nivel del corazón. Y esta aterosclerosis a nivel del corazón lo podemos encontrar tanto en las arterias epicárdicas, es decir, ¿qué es arterias epicárdicas? Las arterias que se encuentran por encima del corazón. Y también lo podemos encontrar a nivel endocárdico, a nivel de la microcirculación. Entonces,
Puntos importantes. Entonces, aterosclerosis, depósito de inflamación más grasa. ¿Dónde? En los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, no vamos a hablar de la aterosclerosis a nivel del corazón. Y en este punto vamos a recordar que existe aterosclerosis en las arterias epicárdicas, aquellas que van por encima del corazón, aquellas arterias que son visibles cuando hacemos un corte anatómico, y aquellas arterias que se encuentran muy en la microvasculatura, es decir, ya llegando a la parte endocárdica. Entonces, en todos esos lugares podemos encontrar depósitos de inflamación más grasa. Entonces, esa es la parte sencilla de entenderlo. Y cuando hablamos de esto, vamos a decir que para que suceda esto ha habido todo un trasfondo, una historia natural. Entonces, vamos a empezar con la historia natural de este individuo, sobre el cual aparece esta aterosclerosis coronaria. Entonces, y acá nos vamos a basar en los factores de riesgo. Punto muy importante, y por eso colocamos el primera recomendación, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es muchas veces preguntado en los exámenes. Factores de riesgo modificables de cardiopatía isquémica, y les van a poner 5 opciones. De ellas, una de ellas va a ser la correcta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo, vamos a decir que este paciente va a tener factores de riesgo no modificables, es decir, que no los va a poder alterar ni modificar, y en esto vamos a tener la edad. Todos nosotros vamos envejeciendo y a mayor edad, mayor riesgo cardiovascular. En segundo lugar, vamos a ver que hay una historia genética. Todos nosotros tenemos una historia genética familiar y eso no lo podemos cortar. Si nuestra mamá o nuestro papá tiene antecedente de hipertensión y diabetes, nosotros tenemos más riesgo de tener hipertensión y diabetes. En el caso de que alguien de nuestra familia de primer grado haya tenido un antecedente de un infarto a edad prematura, y hablo edad prematura en el caso de varones menos de 55 y en el caso de mujeres menos de 65, importante ese punto de corte, también me da un factor de riesgo adicional para que yo, individuo de 40, 45, 50 años, tenga mayor riesgo de cardiopatía isquémica en edad más joven. Entonces, 2 factores de riesgo muy importantes. Uno, la edad. A mayor edad, mayor riesgo, y eso es independientemente de la carga genética. Y en segundo lugar, la carga genética, algo que no nos podemos, de alguna forma no nos podemos desligar. Y por último, vamos a tener los factores de riesgo modificables. Entonces, bastante sencillo hasta ahí. ¿Cuál es el factor de riesgo modificable más importante de toda esta gran lista? De toda esta gran lista, el factor de riesgo más importante, chicos, va a ser la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante de todos estos. Entonces, ¿y por qué coloco, que todos estos son modificables? Porque si yo tengo un paciente con el diagnóstico de hipertensión arterial y logro bajar las cifras de su presión arterial a un punto meta, que va a variar de acuerdo a la recomendación de la guía americana o la guía europea, yo logro proteger a ese paciente de tener mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Así de simple. En el caso de la diabetes, tengo un familiar diabético. ¿Eso significa que sí o sí va a tener un problema en el corazón? No, no si lo logro controlar. Si yo logro controlar la diabetes, si logro controlar la hipertensión, si logro controlar la posibilidad de enfermedad renal, si logro bajar de peso, si logro controlar el colesterol y los triglicéridos o dejar de fumar, yo disminuyo el riesgo. Entonces, por eso llamamos que todos esos factores de riesgo son factores de riesgo modificables. Entonces, cualquiera de estos factores de riesgo, tanto modificables y los no modificables, va a generar lo que dijimos, inflamación. Y este tema de la inflamación, ¿qué hace? Vamos a tener, cuando tenemos una inflamación, esta inflamación va a ser sistémica. Entonces, esta inflamación sistémica lo que va a traer consigo de manera rápida y sencilla va a ser una disfunción endotelial. ¿Y por qué genera una disfunción endotelial? Porque va a haber una cascada inflamatoria. Y esta cascada inflamatoria va a ser de interleuquinas, de citocinas, de otro tipo de citocinas, de neutrófilos, linfocitos, macrófagos, y todo esto favorece que se genere mayor disfunción endotelial.
Entonces, en el contexto de un panorama, cuando yo tengo disfunción endotelial en un paciente hipertenso, diabético, mal controlado, voy a favorecer que esta alteración en el endotelio, que por ejemplo, si tenemos la capa endotelial y vamos a esta parte de la imagen, en el vaso sano, entonces la capa endotelial es la capa más superficial. Esta capa superficial, que empieza a tener algún grado de alteración, empieza de alguna forma a separarse. Entonces ya no está compacta, se empieza a hacer más permeable. Y este aumento de la permeabilidad hace que sea más fácil que estas células inflamatorias que habían aumentado en el contexto de inflamación puedan introducirse a nivel subendotelial. Y el colesterol, que todos nosotros tenemos colesterol, el colesterol malo, que muchas veces va a la parte sistémica a llevar grasa necesaria para nuestras células, empieza a acumularse todo a nivel de la capa subendotelial. ¿Por qué? Porque ya padeció una disfunción endotelial. Y este cúmulo de colesterol a nivel de la capa subendotelial hace de que se genere más inflamación. Entonces, la inflamación genera más inflamación. En el afán de poder destruir a este colesterol que no debería encontrarse a este nivel, ustedes ya saben, aparecen los populares monocitos, que al tratar de alguna forma de deglutir o de destruir a este colesterol, forman lo que llamamos las células espumosas. Y esto que muchas veces se genera apoptosis. Entonces, como dijimos, inflamación genera más inflamación. Entonces, siguen habiendo mayor acúmulo de neutrófilos, de linfocitos, las células musculares lisas que se encontraban a este nivel en una parte más interna dentro del vaso, empieza de alguna forma ante la capa lipídica, ante la capa de colesterol, de grasa que empieza a encontrar a este nivel junto con células espumosas apoptóticas, empieza de alguna forma a tratar de estabilizar esta parte, porque dice esta parte está muy inestable y en cualquier momento esta parte que se encuentra por debajo del endotelio se va a romper. Entonces las células musculares lisas lo que tratan de hacer es crear colágeno. Crean colágeno, colágeno, colágeno para tratar de alguna forma de endurecer esta parte, de estabilizar esta parte. Pero las células inflamatorias que también están yendo por otro lado, ellas dicen, no, nosotros vamos a tratar de destruir este colágeno. Entonces generan proteasas que tratan de destruir este colágeno y al final hay una pugna. El paciente sigue sin control de la presión alta, sigue sin control de la diabetes, sigue sin control del colesterol y al final esta placa aterosclerótica que pudo haber sido estable en un momento inicial se vuelve inestable. ¿Por qué? Por la ruptura de esta placa aterosclerótica. Y al final vemos como evento final, como evento agudo final, la formación de un componente aterosclerótico. ¿Por qué? Por la ruptura de esta placa de grasa que expone todo este material subendotelial hacia el torrente sanguíneo. Entonces todo esto genera un aumento o una activación de la cascada de coagulación, una activación de las plaquetas, con lo cual se genera un evento aterotrombótico. Y al final, una luz del vaso normal donde pasaba de manera adecuada la sangre, ya no va a poder. Y entonces se genera todos los eventos de isquemia y necrosis. Entonces, esta es más o menos la progresión de la historia natural de un paciente. Paciente con factores de riesgo cardiovascular, inflamación crónica persistente y no controlada, que al final va generando de manera histopatológica el acúmulo de grasa en la parte subendotelial, un proceso inflamatorio crónico en el cual las células inflamatorias destruyen toda la posibilidad de colágeno y esta placa, que en algún momento fue una placa estable, la inestabilizan formando este evento aterotrombótico. Creo que entendiendo eso vamos a entender todo lo demás de manera mucho más fácil. ¿Y por qué resaltamos que este tema es de gran rendimiento? Porque cuando vemos las causas de mortalidad a nivel mundial, vamos a ver que no se lo lleva el cáncer,
sino la causa más importante de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos la cardiopatía isquémica, tenemos el evento cerebrovascular, tenemos el tromboembolismo pulmonar o cualquier compromiso o enfermedad de las arterias periféricas. Entonces, y el sustrato de muchas de estas enfermedades es la inflamación crónica que genera al final, en muchos casos, un evento aterosclerótico. Entonces, como vemos, vamos a ver que esto va a ser un tema de gran rendimiento y pues muchas veces nos quedamos cortos en entender esta primera parte. Vamos a ir con calma y de ahí, por ejemplo, un punto más importante acá. Se resaltó riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Y esto se los digo a ustedes como una pepa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que viene a la consulta de cardiología, ya sea hipertenso, ya sea diabético, o ya sea que no tuviera ningún factor de riesgo y simplemente es una persona de 70 años, es una persona mayor. Entonces, el hecho de que el paciente venga a la consulta de cardiología, nosotros como cardiólogos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que valorar su riesgo cardiovascular de este paciente. El riesgo cardiovascular no va a ser el mismo para cada persona, porque hay personas, como dijimos, que a mayor edad, mayor riesgo. Eso nomás ya le confiere un factor de riesgo. Puede ser una persona joven que de 40 años que es hipertenso, va a tener un factor de riesgo distinto a aquella persona de 80 años que es hipertenso, diabético y que tiene enfermedad renal. Entonces, en cada individuo yo tengo que hacer una valoración del riesgo cardiovascular, porque al hacer la valoración del riesgo cardiovascular, y acá estamos hablando todo antes que el paciente le dé el infarto, yo voy a poder predecir hasta cuánto o qué tan intensivo tengo que ser yo con el tratamiento médico. Entonces, a mayor riesgo cardiovascular, mayor posibilidad de enfermedad cardiovascular. Y los scores de riesgos existen. Existe el score de la Sociedad Europea, el score, así se llama, el score de Framingham, que es un score más o menos americano, y el score también dado por la Asociación Americana de Cardiología, que es el Acute Score Cardiovascular Disease. Entonces, scores existen varios. ¿Algunos validados en Latinoamérica? No, ninguno. Pero todos son scores que de alguna forma nos permite predecir en cualquier individuo poder ver cuál es la probabilidad de mayor enfermedad cardiovascular. Sigamos. Entonces, habíamos dicho que acá existía un sustrato y un sustrato de aterosclerosis. Ya teniendo eso de base, que la aterosclerosis es inflamación más grasa, de manera fácil, de manera sencilla, entendido, vamos a tener que esto, vamos a llamar algo de cascada de isquemia. Entonces ahora ya no vamos a hablar de un segundo término, isquemia. ¿Y qué es la isquemia? Como dijimos, existe un vaso normal. Este es un vaso normal, porque dijimos que la aterosclerosis puede encontrarse en cualquiera de nuestros vasos. Entonces, a medida que vamos teniendo el endotelio, a este nivel, si este endotelio se va enfermando, va habiendo disfunción endotelial, acúmulo de grasa, componente inflamatorio, mayor inflamación, vamos a tener que de un vaso normal empieza a haber algo que llamamos estenosis. Entonces existe una estenosis, un estrechamiento de la luz. Ya no va a ser una luz a un 100%, donde la sangre va a poder fluir de manera tranquila, sino acá va a haber un flujo turbulento por una estenosis a medida de una placa aterosclerótica. ¿Y esto qué nos va a conllevar? Que va a existir en la parte distal menor aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un flujo turbulento a este nivel que va a tener una dificultad en su paso y esto al final, lo importante, ¿cuál es la meta final, la meta clínica fisiopatológica que nos va a importar? Que va a haber menor aporte de oxígeno a nivel celular. Y esto puede ser a cualquier nivel, pero si nos enfocamos en el corazón, significa que va a haber menor flujo sanguíneo de sangre a las
al músculo, a las células miocárdicas. Y recordemos que las células miocárdicas, el corazón, dentro de todos los órganos, es el que demanda mayor cantidad de oxígeno, demanda mayor cantidad de energía, porque sabemos que del oxígeno producimos energía. Entonces, si el corazón es el que demanda mayor cantidad de oxígeno para producir mayor cantidad de energía, el hecho que exista una estenosis o una aterosclerosis va a ser que exista menor aporte de oxígeno. Y este menor de aporte de oxígeno en la clínica, el paciente lo va a sentir como una angina. Entonces, ¿y la angina qué es? No es más que la isquemia miocárdica, es decir, la disminución del aporte de oxígeno a nivel miocárdico. Esa es la definición de angina. Una de las causas, no digo que es la única, pero una de las causas y la más importante es la aterosclerosis a nivel de las arterias coronarias o arterias epicárdicas. Entonces, teniendo este concepto muy claro, vamos a hablar acerca de la cascada de isquemia. ¿Y qué hablamos con la cascada de isquemia? Por ejemplo, acá dice que el área luminal, y ponemos un área luminal acá de un 100%. Y acá vamos a poner un área luminal de un 10%. Entonces, la luz del vaso empieza a disminuir, así como lo colocamos en nuestro ejemplo. La luz del vaso poco a poco empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque va aumentando la progresión de la placa aterosclerótica. Entonces, teniendo esto, que ya lo habíamos explicado en la parte superior, vamos a entender que lo que sucede dentro de las células miocárdicas va a ser, uno, primero, el miocardio estaba normal, como el todo de nosotros. Todo nuestro miocardio, nuestro músculo del corazón, recibe la suficiente cantidad de oxígeno para de alguna forma producir la suficiente cantidad de energía para producir el ciclo cardíaco, sístole y diástole. No pasó nada. Empieza a ver la placa aterosclerótica, empieza a disminuir la luz del vaso, empieza a disminuir el flujo sanguíneo a este nivel. Y esta alteración de la perfusión lo que va a llevar, en primer lugar, va a ser una disfunción diastólica. Es decir, entendiendo que la diástole es el periodo de relajación, primero va a haber una alteración a nivel de la relajación miocárdica. Y después va a haber una alteración de la contracción o de la sístole. Entonces, esos más o menos los pasos que nosotros vemos dentro en la parte subclínica antes que el paciente tuviera síntomas de todos aquellos cambios que está viendo en el corazón. Una vez que pasa todas estas alteraciones, esta primera disfunción, primero diastólica, luego una disfunción sistólica, empieza luego a haber cambios en el electro. Después de esto, recién se da cambios en el electro. ¿Qué tipo de cambios? Puede ser cambios a nivel de isquemia, puede ser cambios a nivel de lesión, isquemia que es la onda T, cambios a nivel de la lesión o injuria que es el segmento ST, o cambios de tipo necrosis que es la onda Q. Recién vamos a ver estos cambios. Y por último, y de manera más tardía, el paciente va a tener o expresar una angina de pecho. Entonces, todo vamos viendo cómo se va dando cada uno de estos pasos. Y de esto vamos a hablar que es muy importante distinguir cuando estamos ante un paciente con un dolor de pecho de características angina de pecho. No es lo mismo que a mí me duele el pecho. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 años, porque no tengo ningún factor de riesgo modificable y porque posiblemente ese dolor de pecho, la probabilidad que sea una angina es muy baja. A diferencia de una persona que tiene 70 años, que es hipertenso, diabético, tabaquista y que ya tuvo un primer infarto. Si él tiene dolor de pecho, la probabilidad que este paciente que le comenté, ese sí, la probabilidad de que tenga una cardiopatía isquémica, un nuevo evento aterotrombótico es más alta. Entonces, ustedes siempre cuando van a hablar acerca del dolor de pecho, que es una causa muy frecuente de consulta, tanto en el área de emergencia como una causa frecuente de consulta, como en el área de la consulta clínica, ustedes siempre van a ver el individuo. ¿Quién es el paciente? Van a identificar si el paciente, cuál es la edad, cuáles son sus factores genéticos, por eso tienen que preguntar antecedentes familiares, tienen que verificar si fuma, no fuma, cuál es
verificar si es hipertenso, diabético, enfermedad renal, cuál es el nivel del colesterol, para yo saber cuál es la probabilidad pretest que tiene este paciente para poder tener un evento de aterosclerosis coronaria. Entonces, y dentro de las características del dolor de pecho, ustedes van a distinguir tres cosas. El famoso, bueno, yo lo he puesto como cadete. ¿Por qué cadete? En primer lugar, característica. Segundo lugar, desencadenante. Ay, acá me faltó. Vamos a borrarle esta partecita. Desencadenante. Y en tercer lugar, el término. Entonces, vamos a tener que las características es muy importante. Yo tengo que decirle al paciente, y con esto voy a colocar estas cuatro figuras. ¿Cómo es el dolor? Entonces, el paciente, o le vas a preguntar, señáleme dónde le duele. Entonces, el paciente va a decir, me duele acá. Vámonos al ejemplo número D. Me duele acá, y lo señala con un dedo. Y esto es muy importante, chicos, porque cuando ustedes, y esto es muy importante más allá del examen, más allá del rendimiento que va a tener esto para las preguntas de examen, para la consulta, para el área de emergencia, porque todos van a pasar por el área de emergencia y todos van a abordar a un paciente con dolor de pecho. Entonces, el paciente si le señala con un dedo, acá vamos a hablar que la probabilidad es bastante, la sensibilidad de esta valoración del examen físico es muy alta para decirme de que eso no es isquemia. Entonces, cuando hablamos de un dolor muy localizado, aumentamos la probabilidad, el valor predictivo negativo es más alto para decirme que esto no es una isquemia miocárdica. Entonces, las características, y por eso ahondamos en eso, de un paciente con isquemia miocárdica, con angina de pecho, suele ser difusa. Por eso van a mencionar el signo de la palma, el signo del hombro y el signo de Levin. Este es el signo de Levin. Entonces, cuando nosotros vemos también en nuestro néter y vemos a una persona agarrándose el pecho, suele ser porque lo coge con toda la mano. Entonces, por eso decimos, cuando el área es más difusa, la probabilidad de que este paciente tenga una isquemia miocárdica es mayor. Si lo señala solo con un dedo, la probabilidad de que este tenga una isquemia miocárdica es menor. Entonces, después, ¿qué otra cosa nos interesa? Suele ser opresivo. Y yo digo suele y resalto eso porque muchas veces en aquellos pacientes, sobre todo las mujeres, lo podemos señalar a veces como hincadas, como ardor o de otras características. Las mujeres, los pacientes ancianos diabéticos suelen tener síntomas más atípicos. No le va a dar el síntoma del libro. Entonces, los síntomas del libro es más característico de las personas de los varones. Entonces, en las mujeres, en los ancianos y en los diabéticos siempre tenemos que pensar mal. Por muchas cosas más allá, y también porque este grupo de pacientes nos suele dar síntomas más atípicos. Entonces, como dijimos, es muy de alguna forma es muy característico de que sea difuso, de que sea opresivo, de que la intensidad de alguna forma sea una intensidad fuerte, moderada, fuerte, irradiada al cuello, irradiada a los hombros, irradiada al brazo izquierdo, y que vamos al segundo punto, desencadenante. ¿Con qué se desencadena? Si nosotros nos vamos a la parte fisiopatológica, si el corazón trabaja más, va a requerir mayor cantidad de oxígeno. Entonces, y si hay una placa aterosclerótica que evita que llegue el oxígeno, vamos a tener que, a mayor esfuerzo físico, mayor demanda de oxígeno en el corazón y por ende los síntomas de angina o isquemia miocárdica se van a sentir peor. Entonces, se desencadena con los estrés emocional y con el estrés físico. Emocional también influye bastante. El hecho de que el paciente haya tenido, lo hayan robado o haya
pasado algún grado de estrés emocional muy fuerte en la familia, en el cual se desencadena una cascada de adrenalina y todo eso también va a tener un impacto, el mismo impacto de mayor requerimiento de oxígeno y de energía en el corazón. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, desencadena, usted le va a preguntar, cuando el paciente ya está diciendo, doctor, me duele y es un dolor opresivo, y ustedes le preguntan, ¿aumenta cuando sube escaleras o aumenta al caminar? Y te va a decir sí. Hay muchas personas que llegan al área de consulta y dicen, ¿sabe qué, doctor? Y te señalan así, con un dedo, y te dicen, ¿y le duele en algún momento en particular? No, me duele tanto estando sentado como caminando, en cualquier momento me duele. La probabilidad de este paciente que tuviera una isquemia miocárdica es más baja. ¿Por qué? Uno, porque me lo mencionó con un dedo. Dos, posiblemente no tiene factores de riesgo. Tres, y me dice de que se desencadena en cualquier momento, tanto el reposo como caminando. Es independientemente de eso. Entonces es muy característico que la isquemia miocárdica siempre aumente con el esfuerzo físico o, como dijimos, con el estrés emocional. Y por último, el término. Entonces, el término significa que ustedes le digan, ¿y qué pasa si después de haber caminado 3 cuadras, cuando le dolía, se sienta? Ahí ya me para, doctor. Perfecto. Terminó el dolor con el reposo, característico de angina miocárdica. Después, le dicen, ¿sabe qué, doctor? A mí me aconsejaron una pastillita bajo la lengua y con esa pastillita bajo la lengua calmó. ¿Qué suele ser? Los nitratos. Entonces, los nitratos son vasodilatadores y esos vasodilatadores tienen un efecto también de vasodilatación a nivel de las arterias coronarias. Entonces, favorece la llegada de flujo sanguíneo en las células miocárdicas que ya están teniendo algún grado de isquemia. Entonces, esas 3 características de el carácter del dolor, el desencadenante y el término me permite decir que el paciente tiene una angina típica. Si están las 3 completas, yo digo, perfecto, este paciente tiene una angina típica. Y ustedes se van a presentar y se van a distinguir con eso. Paciente, 68 años, llega al área de emergencia con factores de riesgo, hipertensión, diabetes no controlada y al momento presenta una angina típica. ¿Qué se están hablando? Posible evento coronario agudo. Entonces, si solo cumple 2, estamos diciendo que es una angina atípica. Ya dijimos que las mujeres, que los diabéticos, que las personas mayores suelen tener mayor probabilidad de tener este tipo de anginas atípicas. Y en tercer lugar, si solo cumple 1 o no cumple ninguna de ellas, estamos hablando de un dolor de pecho no cardíaco. Entonces, y todo esto que nos tomamos un poquito más de tiempo nos va a permitir hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es muy importante. Uno, porque podemos tener que estamos en un contexto crónico o un contexto agudo. Tenemos que evaluar los síntomas. Si sospechamos que estos síntomas han sido súbitos, agudos, empezó hace 2 días, empezó hace una semana y ha progresado y el paciente ahora le duele al reposo, tengo que hacerle inmediatamente un electrocardiograma. Sobre todo si es que estoy sospechando que dentro de estos eventos agudos estoy hablando de un síndrome coronario agudo. Entonces, si este paciente igual les dice, ¿sabe qué, doctor? No, esto lo siento hace 6 meses. Igual, claro que sí, estamos ante un contexto más crónico, podemos iniciar también con un electrocardiograma. Y evaluar lo que hemos dicho, cambios de isquemia, cambios de lesión y posibles cambios de necrosis. Entonces, después de este primer paso, vamos a evaluar las comorbilidades y la calidad de vida. Estos son unos pasos que nos menciona más o menos en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y cuando resaltan esto de calidad de vida, no es lo mismo hacer un cateterismo o una cirugía cardíaca, anticiparnos ante eso en un paciente postrado de 80 años con Alzheimer y que no se alimenta, a tener que hacer lo mismo en un paciente de 40 años hipertenso diabético y que todavía tiene algunos años más de vida para trabajar. Entonces, la calidad de vida o la expectativa de vida nos permite saber cuánto o qué tanto vamos a avanzar con el paciente. Entonces, evalúen las comorbilidades porque a mayor cantidad de comorbilidades, mayor posibilidad de que este paciente sí claramente tiene mayor factor de riesgo, posiblemente es un paciente en el que tengo que pensar peor, que pudiera este dolor de pecho que me manifiesta ser un dolor de pecho de tipo cardiopatía isquémica. Realizarlo en ecografía. En la ecografía voy a poder darme
darme cuenta de manera complementaria al examen físico, saber si este paciente tiene alguna otra anormalidad en el corazón, ya sea anormalidad a tipo valvulopatía, una hipertrofia ventricular severa que tal vez esté condicionando mayor isquemia miocárdica, o una cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía dilatada, saber cuál es la fracción de eyección de este paciente. Porque cuando tenemos fracción de eyección reducida, y decimos reducida a menos del 50%, de acuerdo a la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, sabemos que este grupo de pacientes que ya tienen una fracción de eyección anormal, son un grupo de pacientes que tenemos que decir qué es lo que lo llevó a que la fracción de eyección, a que la función de su corazón esté reducida. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, y lo vamos a ver en el siguiente tema, es la cardiopatía isquémica. Y muchas veces ni se nos ocurre. Le hacemos una primera ecografía y vemos que la función del corazón se encuentra en 40% y no se nos ocurre que este paciente posiblemente lo que lo llevó a tener 40% es una cardiopatía isquémica. Entonces ya por ahí vamos viendo la cosa. Evaluar la probabilidad pretest, ahorita vamos a ver en la tablita de la probabilidad pretest. La probabilidad pretest se basa en tres cosas. Edad, a mayor edad, mayor riesgo, ya dijimos. En las características del dolor, y ahí vamos con el cadete. Y 3, en el sexo. Entonces, como dijimos, a mayor edad, mayor riesgo de problemas del corazón. Las características del dolor nos interesa. Si cumple las 3, mayor probabilidad. Estamos hablando de angina típica. Y el sexo también nos interesa. Recordemos que los hombres tienen mayor riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen este efecto protector del estrógeno. Entonces, a edad más prematura, pueden desarrollar mayor riesgo de disfunción endotelial. Los estrógenos en las mujeres nos protegen, y nos protege sobre todo de desarrollar disfunción endotelial. Y por eso es que las mujeres desarrollamos cardiopatía isquémica a edades más adultas. Entonces, eso es muy importante también. Elección de la prueba diagnóstica de acuerdo a la probabilidad pretest. Si hay mayor probabilidad pretest, mayor posibilidad de que tengamos que elegir una prueba de tipo cateterismo, y si la probabilidad pretest, ya veremos que tenemos que elegir otro tipo de prueba, de acuerdo a la posibilidad clínica de enfermedad coronaria. Decidir el tratamiento en base a los síntomas y el riesgo cardiovascular. Vamos para adelante.